Mi nombre es Mario Mendoza. Tengo 67 años y mi propio hijo viajó 3 estados para celebrar el Día del Padre con su suegro, pero a mí ni siquiera me llamó. Duele, claro que duele. Más cuando te enteras por un comentario casual de tu nuera en una de esas fotos que suben al internet. El viaje más hermoso para ver a mi papi en su día, decía ella. Y ahí estaba mi hijo Alejandro, sonriendo, con un regalo envuelto en papel brillante y un pastel que seguro escogieron con días de anticipación. Vivo en Guanajuato, en una casa pequeña pero decente que construí con mis propias manos durante más de 20 años. No es una mansión, pero cada ladrillo tiene una historia. Cada grieta recuerda un sacrificio. La misma casa donde Alejandro dio sus primeros pasos, donde celebramos sus cumpleaños, donde lo curé cuando se caía de la bicicleta. La misma casa que ahora parece demasiado grande para mí solo. El teléfono no sonó ese domingo. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Preparé mi comida como cualquier otro día. Unos frijoles, tortillas calientes y un trozo de queso fresco que compré en el mercado el sábado. Puse la mesa para uno, como lo hago desde que Concepción, mi esposa, falleció hace 4 años. Pero ese día, por alguna razón, me dolió más comer solo. ¿Saben qué es lo peor? Que no me sorprendió. Las cosas han cambiado tanto en los últimos años que casi lo esperaba. Casi. Siempre queda esa pequeña esperanza, ¿verdad? Ese rinconcito del corazón que se niega a aceptar que tu propio hijo te ha ido borrando de su vida, poco a poco, como quien desdibuja un dibujo a lápiz hasta que apenas se nota. Trabajé 42 años en la fábrica de calzado Rivera. Entré como ayudante general y me jubilé como supervisor de producción. 42 años levantándome a las 5 de la mañana, llegando puntual, sin faltar ni siquiera cuando me quebré 2 costillas en aquel accidente del 92. Todo para que Alejandro tuviera lo que yo nunca tuve: estudios, oportunidades, una vida mejor. Y lo logró, vaya que lo logró. Mi muchacho es ingeniero, trabaja en una empresa grande en Monterrey. Tiene una casa bonita, 2 coches y viaja al extranjero. Su esposa, Daniela, es arquitecta. No tengo nietos todavía. Dicen que quieren disfrutar su vida primero. No los juzgo, son otros tiempos. Las visitas fueron espaciándose con los años. Al principio venían cada mes, luego cada 3 meses, luego solo en Navidad. La última vez que los vi fue hace 8 meses, cuando pasaron por Guanajuato rumbo a un viaje a la playa. Se quedaron una noche. Alejandro apenas habló conmigo. Estaba más pendiente de su teléfono que de mis palabras. A veces pienso en qué hice mal. Repaso mi vida como quien revisa un libro viejo, buscando el error, la página donde todo cambió. ¿Fui demasiado estricto o demasiado blando? ¿Debí obligarlo a quedarse en Guanajuato en lugar de apoyarlo para que estudiara fuera? ¿Fue porque no supe adaptarme a sus nuevos amigos, a su nueva vida? Concepción sabía manejar mejor esas cosas. Ella mantenía los lazos. Llamaba a Alejandro cada semana, enviaba comida cuando íbamos a visitarlos. Recordaba cada fecha importante. Cuando ella murió, algo se rompió entre nosotros, como si ella hubiera sido el puente que nos mantenía unidos, y sin ese puente quedáramos cada uno en orillas distintas, mirando el abismo entre nosotros sin saber cómo cruzarlo. Ese día del padre, después de comer solo, salí a caminar por el barrio. Saludé a don Ernesto, que regaba sus plantas, a la señora Marta, que volvía de la iglesia con sus nietos, al joven Raúl, que lavaba su coche mientras escuchaba música a todo volumen. Todos ellos me felicitaron. ¿Y su hijo no vino a verlo, don Mario?, preguntó doña Marta. Mentí. Dije que estaba de viaje por trabajo, que me había llamado temprano. No sé por qué lo protejo, pero así somos los padres, supongo. Llegué al parque y me senté en la misma banca donde solía llevar a Alejandro de niño. Recuerdo cómo le gustaba el columpio, cómo me pedía que lo empujara más alto, siempre más alto. Hasta tocar el cielo, papá, gritaba entre risas. Ahora el parque está renovado. Los columpios viejos de metal fueron reemplazados por unos coloridos de plástico. Los niños siguen riendo igual. Fue ahí, sentado en esa banca, con los gritos de los niños y el sol de la tarde filtrándose entre los árboles, cuando tomé una decisión. No seguiría esperando una llamada que nunca llegaría. No seguiría mendigando atención, como quien extiende la mano esperando migajas de cariño.
No. Esa noche, al volver a casa, encontré una caja vieja en el armario. La caja donde guardo los recuerdos importantes. Fotos, cartas, documentos. Entre ellos, encontré el título de propiedad de un terreno que compré hace más de 30 años, en un impulso, cuando la vida parecía llena de posibilidades. Un terreno pequeño cerca de la costa de Nayarit, que nunca usé, que casi había olvidado. Lo miré durante un largo rato, sintiendo cómo una idea comenzaba a formarse en mi cabeza. Una idea que por primera vez en mucho tiempo me hizo sonreír. Porque lo que mi hijo Alejandro no sabe, lo que nadie sabe, es que tengo un plan que cambiará todo. Un plan que comenzó esa misma noche, mientras el resto del mundo dormía, y yo, Mario Mendoza, por fin despertaba. Nací en un pueblo pequeño cerca de Dolores Hidalgo. Mi padre era campesino, mi madre costurera. No teníamos mucho, pero nunca faltó comida en la mesa ni amor en casa. Fuimos 7 hermanos. Yo, el tercero. Desde niño aprendí que la vida no regala nada, que todo se gana con el sudor de la frente y la terquedad de no rendirse. A los 14 años dejé la escuela para ayudar a mi padre en el campo. Me dolió. Me gustaba estudiar, sobre todo matemáticas. El maestro Jiménez insistió en que tenía talento, que era una lástima. Pero las necesidades no esperan y mis hermanos menores necesitaban zapatos, cuadernos, medicinas. A los 18, decidí que el campo no era lo mío. Quería más. Recuerdo esa madrugada como si fuera ayer. Mi madre preparándome un itacate con tortillas y frijoles. Mi padre dándome los únicos 100 pesos que tenía guardados. Mis hermanos pequeños dormidos, sin saber que no me verían en mucho tiempo. Tomé un autobús a Guanajuato capital con una maleta de cartón y la dirección de un primo lejano anotada en un papel. Los primeros meses fueron duros. Dormí en un cuarto con otros 5 muchachos, todos buscando lo mismo, una oportunidad. Trabajé descargando mercancía en el mercado, pintando casas, cuidando coches, lo que apareciera. Comía una vez al día y enviaba la mitad de lo que ganaba a mis padres. Fue don Javier Rivera quien me cambió la vida. Lo conocí una mañana mientras pintaba la fachada de su tienda. «Trabajas bien, muchacho. Con cuidado, sin prisas, pero sin pausas», me dijo. Una semana después, me ofreció trabajo en su pequeña fábrica de zapatos. «No sé nada de zapatos», le confesé. «No importa. Sé que tienes ganas de aprender y eso vale más que cualquier experiencia», respondió. Comencé barriendo el taller, ordenando materiales, llevando encargos. Observaba todo. A los 6 meses ya cosía suelas. Al año cortaba pieles. A los 2 años armaba zapatos completos. Don Javier me tomó cariño. «Eres como el hijo que nunca tuve», me decía. Su esposa, doña Carmen, me invitaba a comer los domingos. Por primera vez desde que dejé mi pueblo, sentí que pertenecía a un lugar. La fábrica creció. De 5 trabajadores pasamos a 15, luego a 30. Abrimos una tienda en el centro, luego otra en León. Yo crecí con el negocio. A los 25 años era el encargado de producción. A los 30, el brazo derecho de don Javier. Fue en esa época cuando conocí a Concepción. Ella trabajaba en la sección de acabados, dándole el toque final a los zapatos antes de empaquetarlos. Tenía unos ojos grandes, oscuros, que parecían ver más allá de las cosas. Y unas manos pequeñas pero fuertes, siempre en movimiento, siempre creando. No fue amor a primera vista. Concepción era seria, reservada, no como las otras muchachas que reían y coqueteaban. Tardé 3 meses en atreverme a invitarla a tomar un café después del trabajo. Para mi sorpresa, aceptó. Hablamos durante horas. Me contó de su familia en Salamanca, de sus sueños de estudiar enfermería, de cómo ayudaba a su madre enferma. Yo le hablé de mi pueblo, de don Javier, de mis planes de tener algún día mi propio taller. Nos casamos un año después. Una boda sencilla con los compañeros de la fábrica y algunos familiares. Alquilamos un cuarto en una vecindad del centro. No teníamos casi nada. Una cama, una mesa, 2 sillas, una cocinita de petróleo. Pero éramos felices. Concepción seguía trabajando en la fábrica. Yo había sido ascendido a supervisor. Ahorrábamos cada peso pensando en nuestro futuro. 2 años después de la boda, compramos un terreno en las afueras de la ciudad. Era poco más que un pedregal, pero era nuestro. Los fines de semana íbamos a limpiarlo, a plantar algunos árboles,
a soñar con la casa que construiríamos algún día. Fue en ese terreno donde Concepción me dijo que estaba embarazada. Lloramos de alegría abrazados bajo un mezquite que acabábamos de plantar. El embarazo fue difícil. Concepción tuvo que dejar de trabajar al cuarto mes. El dinero escaseaba, pero yo hacía horas extras, aceptaba trabajos adicionales los fines de semana. Don Javier, siempre generoso, me adelantó el aguinaldo. Compramos poco a poco lo necesario para el bebé. Una cuna usada que lijé y pinté de azul, pañales, ropita, un Moisés que la madre de Concepción nos envió desde Salamanca. Alejandro nació una madrugada de octubre. Un parto complicado, 20 horas de labor. Cuando por fin lo pusieron en mis brazos, tan pequeño, tan frágil, sentí que el mundo entero cabía en esas manitas que se aferraban a mi dedo. Te voy a dar todo, hijo, le prometí en silencio. Todo lo que yo no tuve. Los primeros años fueron de trabajar sin descanso. Concepción se quedaba en casa cuidando a Alejandro. Yo pasaba hasta 12 horas en la fábrica. Seguíamos viviendo en el cuarto de la vecindad, pero cada mes apartaba algo para la casa que construiríamos en nuestro terreno. Don Javier falleció cuando Alejandro tenía 3 años. Su hijo, que vivía en la Ciudad de México, heredó el negocio pero no quiso hacerse cargo. Me ofreció comprarle mi parte o seguir como gerente. No tenía el dinero para comprar, así que me quedé como empleado, ahora de la empresa Rivera e Hijos. Cuando Alejandro cumplió 5 años, puse la primera piedra de nuestra casa. Contraté a un albañil para lo básico: cimientos, columnas, techo. El resto lo hice yo mismo, con ayuda de amigos durante 3 años de fines de semana. Primero una recámara y un baño, luego la cocina, después otra recámara, al final la sala. Nos mudamos cuando aún faltaba poner piso en la mitad de la casa y terminar de revocar las paredes. Pero era nuestra. Alejandro tenía su propio cuarto, con una ventana que daba al patio donde sembramos un limonero. Ver crecer a mi hijo en esa casa, verlo correr por el patio, trepar al limonero, hacer la tarea en la mesa de la cocina mientras Concepción preparaba la cena, esos fueron los mejores años de mi vida. Alejandro era un niño inteligente, curioso, siempre preguntando, siempre queriendo saber más. En la escuela le iba bien, especialmente en ciencias. Va a ser ingeniero, decía orgulloso su maestro de 6º año. Tiene mente para los números y las máquinas. Concepción consiguió trabajo como auxiliar en una clínica cercana. No era enfermera titulada, pero había aprendido mucho ayudando en partos y emergencias en el barrio. Con 2 sueldos pudimos terminar la casa y empezar a ahorrar para la educación de Alejandro, porque eso lo teníamos claro. Nuestro hijo iría a la universidad, cumpliría el sueño que nosotros no pudimos alcanzar. La adolescencia de Alejandro no fue fácil. Como todos los muchachos, tuvo su etapa rebelde. Se juntaba con chavos que no me gustaban. Llegaba tarde, contestaba mal. Tuvimos discusiones fuertes. Una vez se escapó de casa. Estuvo 2 días sin aparecer. Concepción y yo enloquecíamos de preocupación. Cuando regresó, en lugar de regañarlo, lo abracé tan fuerte que casi lo asfixió. Esa noche hablamos hasta el amanecer. Me contó de sus miedos, de la presión que sentía por ser buen estudiante, buen hijo, de su incertidumbre sobre el futuro. No tienes que ser perfecto, hijo, le dije. Solo tienes que ser tú, con tus errores y tus aciertos. Y pase lo que pase, tu madre y yo estaremos aquí. Después de esa noche, algo cambió entre nosotros. Alejandro volvió a ser el niño estudioso, pero ahora con más confianza, más seguro de sí mismo. Se graduó con honores de la preparatoria y consiguió una beca para estudiar ingeniería en Monterrey. El día que lo dejamos en la terminal de autobuses, sentí un orgullo tan grande que apenas podía hablar. Mi hijo, el hijo de un campesino que dejó la escuela a los 14 años, iba a la universidad. El sacrificio había valido la pena. Lo que no sabía entonces, lo que no podía imaginar mientras veía el autobús alejarse llevándose a mi muchacho, es que también se llevaba algo más. Algo que, con los años, entendería que nunca regresaría. Los primeros meses después de que Alejandro se fue a Monterrey, la casa se sentía vacía. Concepción y yo cenábamos en silencio, mirando la silla donde él solía sentarse. Las llamadas eran frecuentes al principio. Cada domingo a las 7 de la noche, puntual, sonaba el teléfono. Nos contaba de sus clases,
de sus nuevos amigos, de lo grande que era la ciudad. Yo escuchaba con atención cada palabra, imaginando los lugares que describía, orgulloso de que mi hijo estuviera abriéndose camino en el mundo. Enviábamos dinero cada mes. No era mucho, pero suficiente para complementar su beca. A veces añadíamos algo extra, una chamarra para el invierno, libros que necesitaba, zapatos nuevos. Concepción le preparaba paquetes con comida, chiles en vinagre, dulces de camote, gorditas de nata que tanto le gustaban. Los mandábamos por paquetería, y él siempre llamaba para agradecernos en cuanto los recibía. El primer cambio lo noté en las vacaciones de Navidad de su segundo año. Llegó con ropa diferente, más moderna, más cara de la que podíamos comprarle. Hablaba usando palabras nuevas, algunas en inglés. Nos contó de sus nuevos amigos, hijos de empresarios y políticos. Cuando le serví los frijoles que tanto le gustaban, apenas los probó. «Estoy cuidando mi alimentación», explicó. Esa noche, mientras Concepción y yo lavábamos los platos, nos miramos sin decir palabra. Ambos lo habíamos notado. Nuestro hijo estaba cambiando. Regresó a Monterrey antes de lo planeado. «Tengo un proyecto importante», dijo. Nos abrazó rápidamente en la terminal como con prisa por irse. Concepción lloró todo el camino de regreso a casa. Las llamadas dominicales se volvieron quincenales, luego mensuales. Las conversaciones más cortas. Ya no hablaba tanto de sus estudios, sino de fiestas, viajes, nuevos restaurantes. Cuando preguntábamos por sus calificaciones, respondía vagamente, «Bien, todo bien». Fue en su tercer año cuando conoció a Daniela. «Es arquitecta, papá». «Bueno, estudiante de arquitectura. Su padre tiene un despacho importante en Monterrey». La forma en que hablaba de ella revelaba más que sus palabras. Estaba impresionado, no solo por la muchacha, sino por su mundo, tan distinto al nuestro. La primera vez que la trajo a casa fue para un puente de 3 días. Llegaron en un coche nuevo que, según Alejandro, le había prestado un amigo. Daniela era guapa, educada, pero se notaba incómoda en nuestra casa. Miraba los muebles, las paredes, la cocina, con una mezcla de curiosidad y algo que no supe identificar entonces. ¿Lástima, quizás? ¿Extrañeza? Concepción se esforzó como nunca. Preparó los mejores platillos, cambió las cortinas, compró flores para la mesa. Yo limpié el patio, pinté la fachada, arreglé ese grifo que llevaba meses goteando. Queríamos impresionarla, mostrarle que, aunque humildes, éramos gente decente. La cena fue tensa. Daniela apenas tocó la comida. «No como carne roja», explicó con una sonrisa forzada. Cuando Concepción le ofreció el postre, unos buñuelos recién hechos, los rechazó educadamente. «Cuido mi figura». Alejandro, sentado a su lado, parecía dividido entre 2 mundos, sin pertenecer completamente a ninguno. Esa noche los escuché discutir en el cuarto de Alejandro. No pude distinguir las palabras, solo el tono. Ella, impaciente. Él, defensivo. Al día siguiente partieron temprano, sin desayunar. «Tenemos reservación para comer en San Miguel de Allende», explicó Alejandro mientras subían las maletas al coche. El abrazo de despedida fue rápido, casi un trámite. «No le caímos bien», dijo Concepción cuando se fueron. Intenté consolarla. «Es solo que viene de otro mundo, ya se acostumbrará». Pero en el fondo, yo también lo había sentido. El abismo que empezaba a separarnos de nuestro hijo. La graduación de Alejandro fue 2 años después. Viajamos a Monterrey, emocionados y nerviosos. Era la primera vez que salíamos de Guanajuato. Concepción estrenó vestido. Yo un traje que me quedaba un poco grande, comprado de segunda mano pero cuidadosamente arreglado. La ceremonia fue impresionante, un auditorio enorme, discursos en inglés y español, música en vivo. Alejandro recibió su diploma con honores. Desde nuestros asientos en la parte trasera del auditorio, lo vimos subir al escenario, alto, seguro, elegante en su toga y birrete. Los ojos se me llenaron de lágrimas. Mi muchacho, mi orgullo. Después hubo una recepción en los jardines de la universidad. Allí conocimos a los padres de Daniela. Él, un hombre corpulento, de voz fuerte y manos suaves. Ella, delgada, con joyas que brillaban bajo el sol de la tarde. Nos saludaron con cortesía distante. La conversación fue breve y superficial.
Cuando se alejaron, escuché al padre de Daniela preguntar a Alejandro: ¿Tu padre trabajaba en una fábrica de zapatos? El tono de su voz lo decía todo. Durante la recepción, Alejandro estuvo ocupado presentando a Daniela a sus profesores, tomándose fotos con sus amigos. Concepción y yo nos quedamos en una mesa apartada, sintiéndonos fuera de lugar entre champán y conversaciones sobre viajes a Europa. Un mesero nos ofreció canapés que no reconocimos. Comimos en silencio, intercambiando miradas que decían más que palabras. Cuando por fin Alejandro se acercó, venía con noticias. Me ofrecieron trabajo en la empresa donde hice mis prácticas. Empiezo el mes que viene. Nos alegramos por él, claro. Era lo que queríamos, lo que habíamos soñado, pero luego añadió: Daniela y yo vamos a vivir juntos. Sus padres nos ayudarán con el depósito de un departamento. No supe qué decir. En nuestro mundo, nuestra forma de entender la vida, primero venía el matrimonio, luego la convivencia. Pero me mordí la lengua. Concepción apretó mi mano bajo la mesa, un gesto que significaba: déjalo estar, Mario. Son otros tiempos. Esa noche, en el pequeño hotel donde nos hospedamos, Concepción lloró hasta quedarse dormida. No por el trabajo, no por la convivencia sin matrimonio, sino por algo más profundo que ambos sentíamos. Nuestro hijo ya no nos necesitaba. Más aún, parecía que nuestra presencia en su vida nueva era un inconveniente, un recordatorio de un pasado que prefería olvidar. Regresamos a Guanajuato al día siguiente. Alejandro nos llevó a la central de autobuses. Los visitaré pronto, prometió. Pero su mirada evitaba la nuestra, como si ya estuviera pensando en otra cosa, como si nosotros fuéramos un pendiente más en su lista de tareas. Los meses siguientes confirmaron lo que temíamos. Las llamadas se volvieron escasas. Las visitas prometidas nunca se concretaron. Siempre había una excusa: trabajo, compromisos con los padres de Daniela, vacaciones ya planeadas. Navidad la pasó con la familia de ella. Es que su padre tiene influencias que pueden ayudarme en mi carrera, explicó, como si eso lo justificara todo. Cuando por fin vinieron a visitarnos, casi un año después, fue para anunciarnos su compromiso. Daniela lucía un anillo con un diamante que seguramente costaba más que nuestra casa entera. Se casarían en 6 meses, en Monterrey, en una hacienda propiedad de un tío de ella. Todo estaba ya decidido, planeado, sin consultarnos. ¿Quieres que preparemos algo especial para la boda?, preguntó Concepción, intentando ser parte de aquel momento. Daniela sonrió con amabilidad ensayada. Todo está en manos del organizador, señora Concepción, pero gracias. Señora Concepción, no mamá, ni siquiera suegra. Señora Concepción, como quien habla con la empleada doméstica. La boda fue como la imaginábamos, ostentosa, con 300 invitados, de los cuales solo conocíamos a 5. Nos asignaron una mesa alejada del centro, junto a algunos tíos lejanos de Daniela. El padre de Alejandro, el hombre que había trabajado desde los 14 años para darle educación y oportunidades, ni siquiera fue mencionado en el brindis. Concepción enfermó poco después. Un cáncer que avanzó rápido, despiadado. Alejandro vino a verla 2 veces durante los 8 meses que duró su agonía. El trabajo, explicaba, los proyectos importantes. Cada vez se quedaba menos tiempo, como si la enfermedad de su madre fuera contagiosa, como si nuestra casa con olor a medicamentos le resultara insoportable. Cuando Concepción murió, vino al funeral. Estuvo serio, apropiadamente triste, recibiendo condolencias de gente que ni siquiera conocía a su madre. Se fue al día siguiente, con la excusa de un viaje de negocios impostergable. Me dejó solo para enfrentar el silencio de la casa, las pertenencias de Concepción que no sabía si guardar o regalar, las noches eternas sin su respiración junto a la mía. Durante el primer año de viudez llamó algunas veces, conversaciones cortas, superficiales. ¿Cómo estás, papá? Bien, hijo. ¿Y tú? Mentiras piadosas de ambos lados. Ni él quería escuchar realmente cómo estaba yo, ni yo quería agobiarlo con mi soledad. Y así, poco a poco, las llamadas se espaciaron hasta casi desaparecer. Las visitas se redujeron a breves paradas cuando viajaban a algún lugar turístico cercano. La última vez que vinieron, hace 8 meses, apenas estuvieron 3 horas.
Alejandro pasó la mitad del tiempo hablando por teléfono en el patio, cerrando algún negocio. Daniela revisaba su celular, sonriendo a las fotos de gente que no conozco. Y entonces llegó ese día del padre, el viaje a 3 estados para visitar al suegro, la foto en internet, el silencio de mi teléfono, la confirmación de lo que ya sabía, pero me negaba a aceptar. Yo ya no era parte de su vida. Ya no era necesario, ni siquiera como un recuerdo incómodo al que se visita por obligación una vez al año. Pero ¿saben qué? Esa noche, mientras sostenía el título de propiedad de aquel terreno olvidado en Nayarit, sentí algo que no había sentido en años, la emoción de un nuevo comienzo. Porque a mis 67 años descubrí que todavía tenía fuerzas para una última aventura, una que cambiaría mi vida, y quizás, solo quizás, también la de Alejandro. 3 semanas después de aquel día del padre, recibí una llamada de Alejandro. Era martes por la tarde. Estaba regando las macetas del patio cuando sonó el teléfono. Al escuchar su voz, sentí esa mezcla extraña de alegría y temor que se había vuelto habitual. Alegría por saber de él, temor por lo que pudiera decirme. «Papá, tenemos que hablar de algo importante», dijo sin saludar siquiera. «Vamos a ir Daniela y yo este fin de semana». No preguntó si tenía planes, si me convenía su visita. Simplemente anunció su llegada como quien informa de un trámite pendiente. Pasé los días siguientes limpiando la casa a fondo, comprando comida, arreglando el jardín. A pesar de todo, me emocionaba verlo. Siempre era así. Por mucho que me doliera su indiferencia, bastaba saber que vendría para que mi corazón de padre se agitara con esperanza. Esta vez será diferente, me decía mientras cambiaba las sábanas de su antigua habitación. Esta vez nos conectaremos de nuevo. Llegaron el sábado al mediodía. Un coche nuevo, más grande y lujoso que el anterior. Alejandro lucía cansado, tenso. Daniela, embarazada de unos 4 meses. La noticia me golpeó como un puñetazo en el estómago. Iba a ser abuelo y me enteraba así, viéndola bajar del coche con su vientre redondeado. Ni una llamada para contármelo, ni un mensaje, nada. «Felicidades», dije, tratando de disimular mi dolor. Los abracé a ambos. Daniela se dejó abrazar con rigidez, como quien soporta una obligación desagradable. Alejandro respondió a mi abrazo brevemente, dando una palmada en mi espalda, el gesto universal de «ya es suficiente». Entramos a la casa. Había preparado chilaquiles, el plato favorito de Alejandro desde niño. «No tengo hambre, papá», dijo. Desayunamos en el camino. Daniela miró la mesa servida y añadió, «Además, tengo que cuidar mi alimentación por el bebé». La comida quedó ahí, enfriándose, mientras nos sentábamos en la sala. Fue entonces cuando Alejandro soltó la bomba. «Papá, venimos porque queremos hacerte una propuesta. Daniela y yo hemos estado pensando en el futuro, con el bebé en camino y todo eso». Hizo una pausa. Miró a su esposa como buscando apoyo. Ella asintió levemente. «El punto es que esta casa es demasiado grande para ti solo, y está en un barrio que, bueno, ya no es lo que era. La inseguridad, ya sabes». No sabía. Mi barrio seguía siendo el mismo de siempre. Gente trabajadora, vecinos que se conocen de toda la vida, niños jugando en la calle hasta que anochece. «Hemos encontrado un departamento para adultos mayores en León», continuó. «Es pequeño, pero cómodo, con todos los servicios. Hay médico permanente, actividades recreativas. Estarías con gente de tu edad». Me quedé mudo. ¿Un asilo? ¿Mi propio hijo quería mandarme a un asilo? «No es un asilo, papá», dijo, como leyendo mis pensamientos. «Es una comunidad de retiro. Muy moderna, te encantará». Daniela sacó su celular y me mostró fotos. Un edificio blanco e impersonal. Habitaciones pequeñas con muebles que parecían de hospital. Una sala común con ancianos jugando dominó con mirada ausente. Un comedor con mesas largas como de escuela. «Hasta tienen cine una vez por semana», añadió ella, como si eso lo hiciera atractivo. «¿Y esta casa?», pregunté al fin. «La casa que construí con mis manos. La casa donde creció tu hijo», añadí mirando a Daniela. «La casa donde tu madre vivió hasta su último día», le recordé a Alejandro. Se miraron de nuevo. Él asintió. Ella tomó la palabra. «Bueno, don Mario, la casa necesita muchas reparaciones. El techo tiene goteras,
La instalación eléctrica es antigua. Las tuberías... Era cierto. La casa necesitaba trabajo, como todo en la vida. Pero seguía siendo sólida, acogedora, mía. Hemos pensado que podríamos comprarla, intervino Alejandro. Te pagaríamos un precio justo. Con ese dinero más tu pensión vivirías cómodamente en la comunidad de retiro, sin preocupaciones, sin tener que limpiar, cocinar, mantener un lugar tan grande. Entonces entendí. No venían a darme una noticia o a pasar tiempo conmigo. Venían a sacarme de mi casa. De mi casa. ¿Para qué quieren esta casa vieja?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. El barrio está cambiando, papá. Hay planes de desarrollo. En unos años, estas propiedades valdrán el doble. Sería una buena inversión para el futuro de nuestro hijo. Ahí estaba. No era preocupación por mí, por mi bienestar o mi soledad. Era un negocio. Mi casa, mis recuerdos, mi vida entera reducida a una buena inversión. Necesito pensarlo, dije, levantándome. Voy a caminar un rato. Salí sin esperar respuesta. Caminé por el barrio, saludando a vecinos que conocía desde hace décadas. Doña Marta, regando sus plantas. Don Ernesto jugando dominó con sus amigos en la acera. Niños persiguiéndose entre risas. Mi barrio, mi mundo. Cuando regresé, 1 hora después, los encontré en la cocina. Habían servido los chilaquiles fríos y comían en silencio. Al verme, dejaron los tenedores como niños sorprendidos en una travesura. Está decidido, dije. No venderé la casa. Alejandro dejó escapar un suspiro de frustración. Papá, sé razonable. ¿Qué vas a hacer aquí solo? ¿Quién te cuidará si te enfermas? Si te caes. ¿Has pensado en eso? He vivido 67 años, hijo. Sé cuidarme solo. Las cosas cambian cuando envejeces, insistió. La memoria falla, los reflejos. No puedes ser tan terco. No es terquedad, respondí. Es dignidad. Daniela intervino entonces, con voz dulce pero firme. Don Mario, entendemos su apego a esta casa, pero piensa en su hijo, en su nieto. Este lugar podría asegurarles un mejor futuro. ¿No quiere eso? ¿No ha trabajado toda su vida para darle lo mejor a Alejandro? Esas palabras me golpearon hondo. Sí, había trabajado toda mi vida para darle lo mejor a mi hijo. Había sacrificado sueños, oportunidades, comodidades, todo por él. Y ahora él quería tomar lo último que me quedaba. Mi hogar, mis recuerdos, mi independencia. Lo siento, dije. Mi respuesta es no. El rostro de Alejandro se endureció. Vi en sus ojos algo que nunca había visto antes. Desprecio, puro y simple desprecio hacia mí, hacia mi decisión, hacia mi vida entera. Siempre has sido así, espetó. Terco, anticuado, incapaz de ver más allá de tus narices. Por eso nunca progresaste más. Por eso te quedaste estancado en esa fábrica durante 40 años. Por eso mamá nunca pudo tener las cosas que merecía. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Quise responder, defenderme, pero el nudo en mi garganta me lo impidió. Vámonos, Daniela, dijo, levantándose bruscamente. Es inútil razonar con él, pero acabamos de llegar, protestó ella débilmente. Se suponía que nos quedaríamos hasta mañana. He dicho que nos vamos. El tono no admitía discusión. Daniela se levantó obedientemente y comenzó a recoger sus cosas. Los acompañé hasta la puerta en silencio. Mientras Alejandro ponía las maletas en el coche, Daniela se acercó a mí. Lo siento, don Mario, murmuró. Está muy estresado con el trabajo y el embarazo. Ya se le pasará. Pero yo sabía que no se le pasaría. Lo que había visto en los ojos de mi hijo no era un enfado pasajero. Era el final de algo. El fin de una ilusión que había mantenido durante años, que algún día volveríamos a ser cercanos, que nuestra relación se repararía con el tiempo. Antes de subir al coche, Alejandro se volvió hacia mí. Piénsalo bien, papá. Es tu última oportunidad de hacer algo bueno por nosotros, por tu nieto. ¿Mi última oportunidad? Repetí. ¿De qué hablas? De ser parte de nuestras vidas. Si no puedes hacer esto por nosotros, quizás sea mejor que cada quien siga su camino. Un ultimátum. Mi propio hijo me daba un ultimátum. O le vendía mi casa, o me olvidaba de conocer a mi nieto. Los vi alejarse, el ruido del motor desvaneciéndose en la distancia. Entré a la casa,
ahora más silenciosa que nunca. Me senté en mi sillón, ese donde había pasado tantas noches viendo crecer a Alejandro, donde había sostenido la mano de Concepción en sus últimos días. Y por primera vez en muchos años, lloré sin contenerme. Lloré por todo, por mi hijo perdido, por mi esposa ausente, por mis sueños rotos. Cuando las lágrimas se secaron, sentí una extraña calma, como si algo dentro de mí se hubiera liberado, un peso que había cargado demasiado tiempo. Me levanté, fui al armario y saqué de nuevo aquella caja con el título de propiedad del terreno en Nayarit. Lo miré largamente, pasando los dedos por los bordes amarillentos del papel. Tomé el teléfono y marqué un número que había anotado días atrás. ¿Agencia de viajes? Quisiera reservar un boleto de autobús a Tepic, Nayarit, para mañana mismo, si es posible. La decisión estaba tomada. Era hora de comenzar de nuevo. A mis 67 años, con el corazón roto pero la dignidad intacta, estaba listo para mi última aventura. El viaje a Nayarit fue largo. 22 horas en autobús, con 2 transbordos. Primero hasta Guadalajara, luego a Tequila, finalmente a Tepic. Llevaba una maleta pequeña con lo esencial. Algo de ropa, mis medicamentos, el título de propiedad, la foto de Concepción que siempre tenía en la mesita de noche, y un sobre con los ahorros de los últimos 5 años. No mucho, pero suficiente para empezar. Durante el trayecto, mientras veía pasar el paisaje por la ventanilla, pensé en todo lo ocurrido, en cómo mi propio hijo había intentado comprar mi casa, mi vida entera, como quien adquiere una propiedad en remate, en cómo me había amenazado con alejarme de mi nieto si no cedía, en cómo, en sus ojos, yo había dejado de ser su padre para convertirme en un obstáculo, un inconveniente, un viejo terco que se interponía en sus planes. Pero también pensé en mis errores. ¿Había sido demasiado permisivo? ¿O quizás demasiado exigente? Lo había presionado tanto para que estudiara, para que fuera alguien, que terminó queriendo borrar su origen, avergonzándose de su padre obrero, de su casa modesta. No tenía respuestas, solo preguntas que daban vueltas en mi cabeza mientras el autobús avanzaba por carreteras desconocidas. Llegué a Tepic al amanecer, una ciudad despierta temprano, con mercados ya bulliciosos y gente caminando, apurada hacia sus trabajos. Me sentí perdido por un momento. ¿Qué hacía yo, un viejo de Guanajuato, solo en una ciudad extraña? Pero respiré hondo y recordé mi propósito. No había venido a lamentarme. Había venido a comenzar de nuevo. Tomé un taxi desde la terminal hasta el pequeño pueblo costero de Rincón de Guayabitos. El taxista, un hombre mayor que yo, hablador y amable, me contó historias de la región durante todo el camino. Sobre cómo había cambiado, cómo los turistas comenzaron a descubrir esas playas antes solitarias, cómo los precios de los terrenos se habían disparado. ¿Y usted qué hace por acá, don?, me preguntó. ¿Viene de vacaciones? Vengo a ver un terreno que compré hace muchos años, respondí, en Playa Los Ayala. Ah, caray, tiene terreno en Los Ayala. Eso ahora vale oro, señor. Los gringos están comprando todo por ahí, canadienses también. Su comentario me dio el primer atisbo de esperanza. Quizás mi vieja inversión, hecha casi por capricho juvenil, no había sido tan mala después de todo. El terreno estaba ubicado en una colina suave, a unos 200 metros de la playa, medio hectárea de tierra con algunos árboles frutales que alguien había plantado años atrás y que habían crecido salvajes, sin cuidados. Cuando llegué, acompañado por un agente inmobiliario local que contraté para que me ayudara con los trámites, me sorprendió lo hermoso que era. Desde allí se veía el océano, azul e infinito, con las olas rompiendo en una playa de arena clara. El aire olía a sal y a flores silvestres. «Es una excelente ubicación, don Mario», dijo el agente, un joven llamado Eduardo. «Estos terrenos ahora cuestan una fortuna. ¿Cuándo lo compró?» «En 1985», respondí, por un precio que ahora parecería ridículo. «Hizo una inversión brillante», afirmó, sacando su celular para tomar fotos. «Si quiere venderlo, puedo conseguirle compradores de inmediato. Hay mucha demanda de extranjeros que quieren construir casas de retiro aquí». «No quiero venderlo», dije con firmeza. «Quiero construir mi propia casa de retiro». Eduardo me miró sorprendido, evaluándome con la mirada. Un viejo solo, con una maleta pequeña, queriendo construir en un terreno abandonado.
Seguramente pensó que estaba loco. Eso requerirá mucho trabajo y dinero, don Mario, advirtió. Permisos, materiales, mano de obra. No es fácil construir aquí. Tengo tiempo, respondí. Y, sobre todo, tengo experiencia. Construí mi casa en Guanajuato con estas manos. Las extendí frente a él, manos curtidas por el trabajo, con cicatrices antiguas y callos permanentes. Puedo hacerlo de nuevo. No pareció convencido, pero asintió respetuosamente. Como usted diga, ¿por dónde quiere empezar? Por lo básico, limpiar el terreno, trazar un plano simple, conseguir los permisos, y necesito un lugar donde quedarme mientras tanto. Me ayudó a encontrar una habitación para rentar en casa, de una señora mayor, doña Carmela, a pocos minutos caminando del terreno. Un cuarto pequeño pero limpio, con una ventana que daba a un patio lleno de plantas, y una hamaca donde descansar en las tardes calurosas. Doña Carmela, viuda como yo, me ofreció también comidas caseras por un precio razonable. Acepté de inmediato. Los primeros días fueron para planear. Pasaba horas en el terreno, caminando de un lado a otro, imaginando dónde quedaría cada cosa. La casa principal, un pequeño huerto, quizás un espacio para sentarme a ver el atardecer. Dibujé planos rudimentarios en un cuaderno que compré en la papelería del pueblo. Nada complicado. Una construcción sencilla pero sólida, adaptada al clima costero, con espacios abiertos para aprovechar la brisa marina. Eduardo me presentó a un arquitecto local, que revisó mis ideas, hizo sugerencias técnicas y me ayudó a gestionar los permisos necesarios. También me contactó con proveedores de materiales y trabajadores locales que podrían ayudarme con las partes más pesadas de la construcción. Una semana después de mi llegada, recibí la primera llamada de Alejandro. Sonaba preocupado, casi asustado. ¿Dónde estás, papá? Fui a tu casa y los vecinos me dijeron que te fuiste con maletas. ¿Qué está pasando? ¿Estás bien? Estoy perfectamente, respondí con calma. Estoy en Nayarit, en un terreno que compré hace años. ¿En Nayarit? ¿Qué haces allá? ¿Por qué no me avisaste? No creí que fuera necesario avisarte. Según entendí de nuestra última conversación, cada quien seguiría su camino si yo no vendía la casa. Un silencio tenso al otro lado de la línea. Casi podía verlo, buscando palabras, recalculando su estrategia. Papá estaba enojado cuando dije eso. No lo decía en serio. Estábamos preocupados por ti. Por eso la propuesta del departamento para adultos mayores. Agradezco tu preocupación, dije, sin rastro de ironía en mi voz. Pero, como ves, puedo cuidarme solo. He decidido comenzar un nuevo proyecto aquí. ¿Qué proyecto? ¿De qué hablas? Voy a construir una casa junto al mar. Siempre fue mi sueño, aunque quizás nunca te lo mencioné. Otro silencio. Más largo esta vez. Papá, eso es una locura. Tienes 67 años. No puedes simplemente irte a un lugar desconocido y empezar a construir una casa. ¿Qué pasa con tus medicinas, tus controles médicos? ¿Has pensado en eso? He pensado en todo, hijo. Los médicos existen también en Nayarit, ¿sabes? Y mis medicinas las puedo comprar aquí. Y el dinero, construir no es barato. Tengo mis ahorros. Y resulta que este terreno que compré por casi nada hace 40 años, ahora vale bastante. Puedo vender una parte si necesito efectivo. Su tono cambió entonces de preocupación a algo más calculador. ¿El terreno tiene buen valor? ¿Cuánto exactamente? Sonreí para mis adentros. Claro que eso le interesaría. No lo sé con exactitud. No he pedido un avalúo formal. Deberías tener cuidado, papá. Hay mucha gente que podría aprovecharse de ti, venderte materiales caros, cobrarte de más por la mano de obra. Deja que te ayude con esto. Puedo buscar compradores para el terreno, conseguirte un buen precio. Luego puedes volver a Guanajuato y usar ese dinero para vivir cómodamente. Gracias por la oferta, hijo, pero mi decisión está tomada. Voy a construir mi casa aquí. Papá, por favor, sé razonable. Lo soy. Por primera vez en mucho tiempo, lo soy. Te llamaré pronto para contarte cómo avanza todo. Saluda a Daniela de mi parte. Colgué antes de que pudiera insistir. Me sentí extrañamente ligero, como si me hubiera quitado un peso de encima. Por primera vez en años yo tenía el control de la conversación, de mis decisiones, de mi vida. Era una sensación embriagadora. Esa noche, sentado en la hamaca del patio de doña Carmela, bajo un cielo estrellado como nunca había visto en la ciudad,
Le conté a mi anfitriona sobre mi hijo, sobre nuestra relación rota, sobre su intento de quitarme mi casa. Los hijos son así a veces, dijo ella con la sabiduría de sus 80 años. Creen que envejecer significa volverse inútil, que porque tenemos arrugas y caminamos más despacio, ya no servimos para nada. Se olvidan de todo lo que sabemos, de todo lo que hemos vivido. ¿Tiene hijos, doña Carmela?, pregunté. 3. Todos viven lejos. Me visitan en Navidad, si no tienen otros planes. No había amargura en su voz, solo una calma aceptación. Pero tengo mis plantas, mis vecinos, mi rutina, y ahora tengo un inquilino con quien platicar en las noches. Me sonrió con genuino afecto. Al día siguiente, comencé a trabajar en el terreno. Contraté a 2 jóvenes del pueblo para que me ayudaran a limpiarlo, a quitar maleza, a marcar los límites. Trabajamos bajo el sol de la mañana, descansando en las horas más calurosas, retomando en la tarde. Mis manos, que llevaban años sin trabajo físico duro, se ampollaron el primer día, pero era un dolor bueno, un recordatorio de que seguía vivo, de que podía crear algo nuevo. Mientras clavaba estacas para marcar dónde iría la casa, tuve una idea que fue tomando forma en mi mente con cada golpe del martillo, con cada gota de sudor. Una idea que, por primera vez desde aquella humillante conversación con Alejandro, me hizo sonreír de verdad, porque lo que mi hijo no sabía, lo que nadie sabía, es que Mario Mendoza no estaba terminado. No era un viejo inútil al que podían apartar en un asilo. Era un hombre con sabiduría, con experiencia, con manos que sabían construir. Y lo que estaba a punto de construir cambiaría no solo mi vida, sino quizás también la de Alejandro, o al menos le enseñaría una lección que nunca olvidaría. Los meses siguientes pasaron como un sueño. Despertar con el canto de los pájaros, trabajar bajo el sol de la mañana, descansar en las horas de calor intenso, retomar la labor por la tarde, cenar con doña Carmela mientras compartíamos historias, dormir profundamente, agotado pero satisfecho. Una rutina simple que me devolvió algo que había perdido: propósito. La construcción avanzaba. Primero los cimientos, sólidos, profundos. Luego las columnas, las paredes, el techo. Cada etapa representaba un desafío, pero también una victoria. Contraté ayuda local para las partes más técnicas y pesadas, pero participé en cada aspecto. Mis conocimientos de construcción, adquiridos décadas atrás cuando levanté mi casa en Guanajuato, resultaron invaluables. Los trabajadores, jóvenes en su mayoría, me miraban con una mezcla de curiosidad y respeto. «El viejo sabe lo que hace», les oía murmurar. Eduardo, el agente inmobiliario, pasaba ocasionalmente a ver el progreso. Al principio con escepticismo, luego con genuina admiración. «Don Mario, esto está quedando mejor que muchas casas construidas por empresas grandes», me dijo un día, mientras observábamos los muros recién levantados. «Tiene buen ojo para los detalles». Alejandro llamaba cada semana. Sus primeras llamadas estuvieron cargadas de preocupación mal disimulada y de intentos por convencerme de volver a Guanajuato. «La casa está sola, papá. ¿Y si entran a robar? ¿Y si se daña algo? Además, el clima de la costa no es bueno para tu presión arterial». Con el tiempo, al ver que yo no cedía, cambió de estrategia. Comenzó a mostrar interés en el terreno, en la construcción, en el valor de la propiedad. «Papá, he estado investigando. Esa zona se está revalorizando mucho. ¿Has pensado en construir algo más grande? Quizás varias cabañas para rentar. Podría ser un buen negocio familiar». Familia. Ahora sí mencionaba la palabra familia. Ahora que veía una oportunidad de beneficio económico, recordaba que éramos familia. Mientras tanto, mi plan tomaba forma. No era un plan de venganza. La venganza es un veneno que daña más a quien la ejecuta que a quien la recibe. No, mi plan era más sutil, más profundo. Era un plan de enseñanza, de justicia poética. 4 meses después de mi llegada a Nayarit, la estructura básica de la casa estaba terminada. 2 habitaciones, una sala amplia con vista al mar, cocina, baño, un porche generoso donde puse una mecedora. Faltaban detalles, pintura, algunos acabados, muebles. Pero ya era habitable. Me mudé de inmediato, agradeciendo a doña Carmela por su hospitalidad y prometiéndole visitas frecuentes.
La primera noche en mi nueva casa fue mágica. Sentado en el porche, escuchando el rumor de las olas, mirando las estrellas sobre el océano, sentí una paz que no experimentaba desde la muerte de Concepción. «Deberías ver esto, vieja», murmuré a la oscuridad. «Te habría encantado». Al día siguiente, llamé a Alejandro. «La casa está terminada», le dije. «Al menos lo básico. Ya estoy viviendo aquí». «¿Tan pronto?» «Apenas han pasado 4 meses», respondió sorprendido. «Cuando sabes lo que haces y trabajas duro, las cosas avanzan rápido». «Me gustaría verla», dijo después de una pausa. «Quizás podríamos visitarte pronto. Daniela está de 7 meses, pero el médico dice que puede viajar sin problemas». «Serán bienvenidos», respondí. «Hay espacio para ustedes». Llegaron 2 semanas después. El cambio en Alejandro fue inmediato y visible. Al bajar del coche rentado, se quedó mirando la casa con la boca abierta. No era una mansión, pero tenía carácter, personalidad. Las paredes blancas contrastaban con la madera oscura de las ventanas y puertas. El techo de tejas rojas brillaba bajo el sol. El jardín, aunque recién plantado, mostraba ya bugambilias floreciendo y un pequeño huerto de hierbas aromáticas. ¿Tú hiciste esto, papá?», preguntó mientras caminaba lentamente hacia la entrada. «Con algo de ayuda, sí», respondí con sencillez. «Pasa, conoce tu habitación. Debes estar cansado del viaje». La casa por dentro era fresca, luminosa, muebles sencillos pero de buena calidad, comprados en artesanos locales, paredes decoradas con algunas fotos antiguas y artesanías de la región. En la sala, una ventana grande enmarcaba el océano como un cuadro viviente. Daniela, con su vientre abultado, recorría el espacio tocando las superficies, admirando los detalles. «Es hermoso, don Mario», dijo con sinceridad, «tan acogedor, tan auténtico». Durante la cena, preparada por mí con pescado fresco comprado esa mañana, Alejandro apenas habló. Observaba todo, procesando lo que veía. Su padre, a quien había intentado recluir en un asilo, había construido una casa junto al mar. El viejo que consideraba inútil había creado algo valioso, deseable. Después de comer, mientras Daniela descansaba, lo invité a sentarse en el porche. Le ofrecí una cerveza fría. Nos quedamos en silencio un rato, contemplando el atardecer sobre el océano. «¿Cómo lo hiciste, papá?», preguntó al fin. «¿Cómo conseguiste todo esto?» «De la misma manera que construí nuestra casa en Guanajuato, con paciencia, con conocimiento, con estas manos». Levanté mis manos curtidas, las mismas que tú considerabas inservibles. Bajó la mirada avergonzado. Yo no pensaba eso». «Sí lo pensabas, hijo. Me veías como una carga, un problema que resolver, un viejo que estorbaba en tus planes». No respondió. No podía negar lo evidente. «¿Sabes por qué compré este terreno hace tantos años?», continué. «Tu madre y yo veníamos de luna de miel a la costa. No teníamos dinero para hoteles lujosos, así que acampamos en la playa. Una noche, mientras ella dormía, salí a caminar y me encontré con un hombre que vendía parcelas. Me contó que estaban desarrollando la zona, que algún día valdría mucho. Tenía razón, pero no fue por eso que compré. Compré porque al mirar este lugar, vi un futuro. Vi un refugio para cuando fuéramos viejos, un lugar donde tú y tus hermanos, si los teníamos, podrían venir con sus familias. Un legado». Alejandro me miró con ojos húmedos. «Nunca me contaste eso. Nunca me preguntaste. Nunca te interesó saber quién era yo antes de ser tu padre. ¿Qué soñaba? ¿Qué deseaba?» «Lo siento», murmuró. «No quiero tus disculpas, hijo. Quiero tu comprensión. Quiero que entiendas que envejecer no significa volverse inútil. Que estos brazos que te cargaron cuando eras bebé, que trabajaron durante décadas para darte educación, que construyeron 2 casas, todavía tienen valor. Que esta cabeza que ayudó a resolver tus tareas escolares, que aprendió un oficio sin educación formal, que administró un hogar con recursos limitados, todavía piensa, todavía crea». Las lágrimas corrían ya por sus mejillas. No dijo nada, pero no era necesario. Su rostro lo decía todo. «Mañana te mostraré el resto del terreno», dije cambiando el tono. «Hay espacio para más construcciones. Estaba pensando en unas cabañas pequeñas para renta vacacional. Si te interesa el negocio familiar del que hablabas,
Podemos discutirlo. Se enderezó en la silla, sorprendido. ¿De verdad? Pensé que, después de todo lo que pasó, el rencor es un lujo que no puedo permitirme a mi edad, Alejandro. La vida es demasiado corta. Además, pronto seré abuelo. Quiero que mi nieto tenga un lugar donde venir a visitar a su abuelo, donde correr en la playa, donde crear recuerdos. Asintió, incapaz de hablar. Al día siguiente, recorrimos el terreno. Le expliqué mis ideas para futuras construcciones, para un posible negocio turístico modesto pero rentable. Hablamos de números, de inversiones, de ganancias potenciales. Alejandro escuchaba con atención, hacía preguntas inteligentes, ofrecía sugerencias. Era bueno en esto, tenía visión para los negocios. En mí, cierto modo, me recordaba a mí mismo a su edad. Ambicioso, soñador, práctico. Por la tarde, mientras descansábamos de nuevo en el porche, me hizo la pregunta que esperaba. ¿Has pensado en qué pasará con todo esto? Después, quiero decir, con la casa, el terreno. ¿Te refieres a mi testamento? Pregunté directamente. Asintió, algo incómodo. No es que esté pensando en eso, pero es lo natural, completé. Sí, lo he pensado. De hecho, ya está decidido. La mitad será para ti, por supuesto. La otra mitad será para una fundación local que ayuda a adultos mayores a mantenerse activos e independientes, para que otros viejos tercos como yo puedan vivir con dignidad. La sorpresa en su rostro fue evidente. No esperaba eso. Es un buen balance, creo, añadí. Tú recibes un beneficio material por ser mi hijo. La fundación recibe un beneficio por ser mi causa. Todos ganamos. Esa noche, la última de su visita, Alejandro y Daniela hablaron animadamente de planes futuros, de cómo traerían al bebé cuando naciera, de cómo podrían pasar temporadas aquí, ayudándome con el negocio de las cabañas, de cómo mantendríamos el contacto más regularmente. Los escuché sonriendo, sabiendo que algo había cambiado fundamentalmente en nuestra relación, no porque yo fuera ahora valioso en términos económicos, sino porque había demostrado, de la manera más contundente posible, que merecía respeto, no por ser padre, no por ser viejo, sino por ser capaz. Cuando se fueron al día siguiente, el abrazo de Alejandro fue diferente, más largo, más sincero. Te llamaré apenas nazca el bebé, prometió, y vendremos lo antes posible. Le creí, no porque hubiera cambiado de la noche a la mañana, sino porque había visto algo que no podía ignorar. La dignidad de un hombre que se niega a ser descartado, que construye su propio destino ladrillo a ladrillo, que convierte una amenaza en una oportunidad. Y mientras veía alejarse su coche, sentado en mi mecedora frente al mar que ahora era mi compañero diario, sentí que había logrado algo importante. No una venganza, no un castigo, sino una lección. Una lección sobre el valor de la experiencia, sobre la fuerza que viene con los años, sobre el poder de elegir cómo vivir los últimos capítulos de la vida. Lo logramos, Concepción, murmuré al viento salado. Nuestro muchacho finalmente está creciendo. Un año ha pasado desde aquella visita. Un año de cambios, de crecimiento, de redescubrimiento. Mi nieto Emiliano nació 2 semanas después de que Alejandro y Daniela regresaran a Monterrey. Un niño sano, de mejillas redondas y ojos curiosos, tan parecidos a los de su padre cuando era bebé, que a veces me sorprendo mirándolo como si estuviera viendo el pasado repetirse. Lo conocí cuando tenía apenas 3 semanas. Alejandro insistió en que viajara a Monterrey para el bautizo. Me alojé en su casa, en una habitación preparada especialmente para mí, con detalles que denotaban atención. Libros de historia que siempre me gustaron, una mecedora similar a la de mi porche, fotos antiguas que Alejandro debió rescatar de álbumes olvidados. Sostener a Emiliano por primera vez fue como sostener el futuro en mis brazos, tan pequeño, tan perfecto, con esa mezcla de fragilidad y potencia que solo los recién nacidos poseen. Le hablé en susurros, le conté quién era, le prometí estar presente. Soy tu abuelo Mario, le dije mientras dormía plácidamente contra mi pecho. Y tengo muchas historias que contarte cuando crezcas. Después de esa visita, la dinámica familiar cambió. Alejandro llamaba regularmente, no por obligación, sino con genuino interés. Me consultaba sobre decisiones relacionadas con Emiliano, como si mi experiencia tuviera de pronto valor para él.
Daniela me enviaba fotos y videos casi diariamente. Para que no te pierdas nada de tu nieto, explicaba en sus mensajes. 3 meses después del nacimiento, vinieron a pasar 2 semanas en la casa de la playa. Alejandro aprovechó para trabajar remotamente mientras discutíamos planes para las cabañas turísticas. Daniela, recuperada del parto, disfrutaba la tranquilidad de la costa, tan diferente del ritmo acelerado de Monterrey. Y yo, bueno, yo pasaba horas meciendo a Emiliano en el porche, señalándole los pelícanos que pescaban en la distancia, las nubes que cambiaban de forma, los colores del atardecer. Mientras tanto, mi vida en Nayarit tomaba forma propia. Con la ayuda de Eduardo, el agente inmobiliario que se había convertido en amigo, comenzamos la construcción de 2 cabañas pequeñas en la parte trasera del terreno. Nada ostentoso, espacios simples pero acogedores, diseñados para ofrecer a los huéspedes la misma paz que yo había encontrado aquí. A través de doña Carmela, conocí a un grupo de jubilados locales que se reunían 3 veces por semana en el centro comunitario. Gente como yo, con experiencia a cuestas, con historias que contar, con manos todavía ágiles y mentes aún despiertas. Don Anselmo, carpintero retirado que me ayudó con los muebles de las cabañas. Doña Elisa, antigua maestra que organizaba un club de lectura al que me uní. Don Felipe, pescador que me enseñaba los secretos del mar, los mejores lugares para lanzar el anzuelo, los signos que anuncian una buena captura. Con ellos redescubrí el valor de la amistad entre pares, entre iguales. No había necesidad de explicar dolores de articulaciones, recuerdos de juventud, preocupaciones sobre el futuro. Todos entendíamos sin necesidad de palabras. Compartíamos no solo un rango de edad, sino una forma de ver la vida, con la sabiduría que dan los años, con la paciencia aprendida a fuerza de esperar, con la gratitud por cada nuevo amanecer. Las cabañas se terminaron en primavera. Las llamamos Las Conchas, en honor a la pasión de Concepción por coleccionar caracolas. Pronto tuvimos nuestros primeros huéspedes, una pareja de canadienses jubilados que se enamoraron del lugar y prometieron volver el siguiente invierno. Luego una familia de Guadalajara, con niños que corrían por la playa como Alejandro solía hacerlo. Después, un escritor de la Ciudad de México que buscaba silencio para terminar su novela. El pequeño negocio funcionaba. No generaba grandes ganancias, pero sí lo suficiente para complementar mi pensión y vivir cómodamente. Alejandro se ocupaba de la parte administrativa desde Monterrey, las reservaciones en línea, los pagos, la contabilidad. Yo me encargaba de recibir a los huéspedes, de mantener las cabañas, de resolver problemas cotidianos. Era un buen balance. En el pueblo ya no era el viejo de Guanajuato, sino don Mario, el de las Conchas. Los comerciantes me saludaban por mi nombre, los pescadores me apartaban las mejores piezas, los niños se detenían a conversar conmigo cuando paseaba por la playa. Había encontrado un lugar donde pertenecer, una comunidad que me valoraba no a pesar de mi edad, sino, en muchos casos, gracias a ella. El pasado Día del Padre fue especialmente significativo. Alejandro, Daniela y Emiliano, ya de 9 meses, vinieron a pasar el fin de semana. Trajeron regalos, una hamaca nueva para el porche, una colección de libros sobre la historia de Nayarit, una camiseta que decía «El mejor abuelo del mundo». Cursi, pero la uso con orgullo cuando no me ve nadie. La noche anterior, mientras Daniela dormía y Emiliano también, Alejandro y yo nos quedamos conversando en el porche. La luna llena iluminaba el océano, creando un sendero plateado sobre las olas. Bebíamos mezcal en pequeños sorbos, disfrutando el silencio compartido. «¿Sabes, papá?», dijo de pronto. «A veces pienso en lo que casi hice, en cómo casi te obligué a vender tu casa, a irte a ese lugar para viejos, en cómo casi te borro de mi vida». «El casi no existe, hijo», respondí. «Solo existen las decisiones que tomamos y sus consecuencias. Aún así, necesito decirlo. Estaba equivocado, completamente equivocado sobre ti, sobre lo que significa envejecer, sobre lo que podías hacer, y me avergüenzo de ello. No hay necesidad de vergüenza entre nosotros», dije, «solo de aprendizaje». Bebió otro sorbo de mezcal, pensativo. «¿Sabes qué me enseñó todo esto? Que la vejez no es el final del camino, es solo otra etapa, con sus propios desafíos y recompensas.
Te veo aquí, con tu casa, tus amigos, tu negocio, y pienso, así quiero ser cuando llegue a tu edad. Tendrás que construir tu propia casa para eso, bromeé. Rió suavemente. Lo que quiero decir es que me has dado un modelo a seguir, un ejemplo de cómo vivir con dignidad, con propósito, sin importar la edad. Sus palabras me conmovieron profundamente, no por el elogio en sí, sino porque demostraban un cambio real en su percepción. Ya no me veía como una carga, como un problema que resolver. Me veía como una persona completa, capaz, digna de admiración incluso. Gracias, hijo, dije simplemente. Algunas verdades son demasiado profundas para elaborarlas. A la mañana siguiente, Día del Padre, desayunamos en el porche. Huevos rancheros, frijoles, tortillas recién hechas, fruta fresca. Emiliano, sentado en su sillita alta, intentaba atrapar trozos de plátano con sus deditos regordetes, riendo cada vez que lo lograba. Daniela había decorado la mesa con flores silvestres recogidas del jardín. Alejandro me entregó una tarjeta hecha por él mismo, con una foto de los tres frente a las cabañas y una inscripción que decía: «Para el hombre que nos enseñó que nunca es tarde para empezar de nuevo». Fue un día perfecto. Caminamos por la playa, mostrando a Emiliano las gaviotas, dejándolo sentir la arena entre sus dedos. Comimos mariscos en el restaurante de don Ignacio, donde el mesero trajo una cerveza, cortesía de la casa para don Mario en su día. Por la tarde, mientras Emiliano dormía su siesta, Alejandro y yo revisamos los planos para una tercera cabaña, más grande, diseñada especialmente para que ellos la usaran en sus visitas frecuentes. Cuando se fueron el lunes, no sentí la tristeza de las despedidas anteriores. Sabía que volverían pronto. Sabía que ahora formaba parte activa de sus vidas, no por obligación, sino por elección. Hoy, sentado en mi mecedora mientras el sol se pone sobre el Pacífico, reflexiono sobre el camino recorrido, desde aquel día del padre amargo hasta este presente sereno, desde la humillación hasta la dignidad recuperada, desde el dolor del rechazo hasta la alegría de la reconexión. No fue fácil. Requirió valor dejar todo atrás, comenzar de nuevo a mi edad. Requirió fortaleza construir no solo una casa, sino una nueva vida. Requirió sabiduría transformar el resentimiento en enseñanza, la ira en determinación creativa. Pero valió la pena. Cada gota de sudor, cada duda, cada momento de soledad, mientras construía estas paredes que ahora me protegen. Porque en el proceso reconstruí también algo más importante: mi sentido de propósito, mi lugar en el mundo, mi relación con mi hijo. Dicen que no se puede enseñar a un viejo perro trucos nuevos. Qué equivocados están. La vejez no es incapacidad, es experiencia acumulada, es conocimiento destilado, es paciencia ganada a pulso. Y cuando esos atributos se combinan con la voluntad de avanzar, de crear, de transformar, no hay límite para lo que puede lograrse, ni a los 20, ni a los 40, ni a los 67 años. El sol termina de ocultarse. Las primeras estrellas aparecen. A lo lejos, las luces de un barco pesquero puntean el horizonte. Dentro de las cabañas, nuestros huéspedes preparan su cena. Disfrutan de la paz que hemos creado para ellos. En unas semanas, Alejandro traerá a Emiliano para pasar un mes entero conmigo mientras ellos celebran su aniversario con un viaje. La vida sigue, se renueva, se reinventa, y yo con ella. Porque como descubrí en este viaje inesperado, mientras haya aliento, mientras haya voluntad, mientras haya manos capaces de construir y un corazón dispuesto a sentir, siempre es posible comenzar de nuevo. Siempre es posible, a cualquier edad, edificar una vida con dignidad, propósito y amor, ladrillo a ladrillo, día a día, con la sabiduría que solo dan los años y la libertad que solo da la verdad. Y tú que estás escuchando mi historia, ¿qué vida estás dispuesto a construir hoy, con tus propias manos sin importar tu edad? Porque créeme, nunca es tarde para levantar los muros de tu propia dignidad.